Muy buenos días a todos. Pues primero quiero darle gracias a Dios por la bendición y la oportunidad de estar con ustedes en este templo. Darle gracias al señor párroco y a su sacerdote vicario por la bienvenida, por la bendición y la invitación, y a toda la comunidad del Viñedo de Raquel que se han preocupado por llevar a cabo esta actividad, y todas las personas que están ayudándoles a ellas también. Entonces, este primer tema sería sobre la nueva era y sus consecuencias, sobre todo las consecuencias que tienen contra nosotros como católicos, contra nuestra iglesia, contra la familia. Voy a pedirle al Espíritu Santo que nos ayude con su palabra, para que en la palabra del Señor comencemos. Les voy a leer a ustedes de la Epístola a los Gálatas, capítulo 6, desde el versículo 1. Dice: preceptos diversos sobre el amor y el celo. Hermanos, si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros los espirituales, corregidle con espíritu de mansedumbre y cuídate de ti mismo, pues también tú puedes ser tentado. Ayudaos mutuamente a llevar vuestras cargas y cumplid así la ley de Cristo. Porque si alguno se imagina ser algo, no siendo nada, se engaña a sí mismo. Examine cada cual su propia conducta, y entonces tendrá en sí solo motivos de gloriarse y no en otros, pues cada uno lleva su propia carga. Que el catecúmeno comparta sus bienes con el catequista. No os engañéis, de Dios nadie se burla, pues lo que uno siembra, eso cosechará. El que siembre para su carne, de la carne cosechará corrupción. El que siembre para el Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. No nos cansemos de obrar el bien, que a su debido tiempo nos vendrá la cosecha, si no desfallecemos. Por tanto, mientras tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos, pero especialmente a nuestros hermanos en la fe. Palabra de Dios. Para nosotros la palabra nueva era se hace cada vez más común. Hay gente que de repente en la iglesia no tiene mucho conocimiento sobre esto, pero precisamente por eso le dedicamos un espacio, sobre todo para aquellos que no tienen muy claro qué quiere decir eso. Primero, hay que entender algo importante. Cuando hablamos de nueva era, no estamos hablando de nada nuevo. Lo que sucede es que cuando cae Adán y Eva en el pecado original, comienza lo que podríamos llamar la era del diablo, porque caímos en la prisión del pecado y quedamos en manos del demonio. Por eso, cuando ustedes leen con cuidado el Evangelio, ustedes van a leer que se dice que la sangre de Jesús pagó por nuestra libertad, que el Señor vino a rescatarnos de la muerte del pecado. Estábamos muertos en el pecado antes de Cristo, por lo tanto el mundo entero estaba en manos del diablo. Un mundo totalmente naufragado en el pecado, sin forma de salir de él, porque el cielo lo habían cerrado, el paraíso. Ustedes han leído en el Génesis cómo se explica que después del destierro de Adán y Eva, cerraron la entrada al paraíso, y cuando Jesús ascendió al cielo, que dice la palabra que es el primero de entre los muertos, se llevó a todos los que estaban detenidos de todos los siglos en lo que llamaron el seno de Abraham, que eran todos aquellos que eran santos de antaño, y que Jesús, al ascender, abrió el cielo de nuevo para la humanidad y se llevó con ellos aquellos que ya se habían santificado.
profetas, patriarcas, reyes y seres humanos de todos los confines de la tierra que vivieron en santidad. Y entonces, este tiempo, después de la caída del pecado mortal, del pecado original, hasta hoy, hasta que regrese Jesús, se considera una nueva era, porque una era es un tiempo determinado. Cuando nosotros estábamos en el paraíso antes de caer, no vivíamos en el tiempo, porque éramos eternos, no moríamos. Una vez que caímos y entró la muerte, entró el tiempo, porque cada ser humano que Dios crea tiene un tiempo determinado en la tierra antes de morir. Y por eso es un tiempo, una era. Y la era del diablo es de la caída al regreso del Señor. Ahí en el regreso del Señor termina la era de los demonios. Por eso en el libro del Apocalipsis San Juan nos cuenta lo que él vio, y entre eso está el cierre final de la economía de la salvación, que es un número exacto de almas entrarán al cielo antes de que Jesús regrese. Algunos místicos de la iglesia, santos de antaño, han dicho que ese número del que hablan las escrituras es exactamente el número de ángeles caídos, y nosotros los reemplazamos. Ustedes saben que cayeron miríadas de ángeles, porque San Juan nos dice que fue una tercera parte de los ángeles que cayeron con Lucifer, y que son demonios hoy. Pues nadie conoce ese número, solo Dios, y por eso se conoce como la economía de la salvación. Y ustedes saben que economía envuelve números. Entonces, hasta que regrese Jesús, vivimos en esta nueva era de la muerte, la nueva era del pecado, la nueva era del diablo. Solo Dios sabe cuánto tiempo es eso. Pero hay que tener en cuenta esto. Cuando nos mencionan nueva era, tenemos que saber que se está hablando del espíritu del mal. El demonio se reinventa por medio de las culturas, los ciclos humanos, los imperios, los cambios de la humanidad. Él se reinventa para cada ciclo, porque obviamente lo de ayer no le va a servir hoy. Él tiene que adaptarse a la cultura, a todo lo que sucede en el tiempo. Hoy sabemos que el demonio pues está completamente involucrado en la civilización de hoy, en la tecnología, en la industrialización, en los avances científicos, en la velocidad, el dinero, en todo esto está envuelto. Son elementos que siempre han existido a diferentes niveles, pero en medio de todo esto, lo que el espíritu del mundo hace, el espíritu del mal, es corromper todo lo que es de Dios, todo lo que es bueno, para disminuir al ser humano, quitarle la gracia que Dios le ha dado por el bautismo y llevarlo de nuevo a un estado primitivo espiritual donde se adoran la creación, las criaturas, los ídolos del mundo. El dinero, el poder, la fama, todas las cosas. Incluso hay idolatría que adora el vientre, hay gente que adora la comida, y hay mucho tipo de idolatría. Todo esto se considera nueva era, porque es el espíritu del mundo. El materialismo, el consumismo, el relativismo, todo el paganismo, el ocultismo, el espiritismo, todos estos ismos son parte del demonio. Todas son prácticas del espíritu del mundo. Ustedes saben que en nuestras culturas latinoamericanas, y también sucede en la India, también sucede en el Lejano Oriente, en muchos lugares, en el Medio Oriente, en África, hay mucho sincretismo, que es la mezcla de creencias y religiones. Es muy común en México, y ustedes lo saben, encontrar mezclas de catolicismo con tradiciones indígenas, ¿no? Y
Y no todas son malas, pero muchas son malas, porque muchas vienen de chamanismo y vienen de brujería, vienen de lo que llaman sanación, pero con cosas naturales que a veces rayan en la nueva era porque se le da poder a cosas naturales que solamente se le puede dar a Dios. Le dan poder a piedras, a imanes, a cosas que son naturales. Entonces, en todo esto está envuelto el espíritu del mal, porque el peligro más grande que hay con la nueva era es que muchísimas ramas de la nueva era son muy efectivas, en el sentido de que si usted está buscando sanarse de una enfermedad, sanarse de alguna dolencia que usted padezca en algún nivel, incluso mentalmente, hay muchas cosas de la nueva era que lo pueden sanar a usted. Y esto le da a entender de que es bueno. Porque la gente piensa que si uno es sanado, quiere decir que es bueno. Porque ¿cómo lo va a sanar algo malo? Pero resulta que cuando usted lee con cuidado las Escrituras, se da cuenta que el Señor nos enseña que el diablo también aparece con milagros y portentos, porque él puede hacer estas cosas para engañar al pueblo de Dios. Siempre han existido los magos, los brujos. Ustedes se dan cuenta cuando Moisés está al frente del faraón y el faraón llama a todos sus magos y los magos lanzan sus bastones a los pies del trono del faraón y los bastones se convierten en serpientes. Y le está mostrando el faraón el poder de sus magos. Y se dan cuenta que tienen poderes así naturales. Hacen cosas así. No cualquiera puede convertir un pedazo de palo en una serpiente. Para eso tiene que estar a unos niveles espirituales del mal muy altos. Pues esos magos estaban así de altos, pero ¿qué sucede? Que Dios le da a Moisés poderes supremos por encima de todo lo del diablo. Y Moisés tira su vara al suelo, se convierte también en una serpiente y se come las serpientes de los magos. Entonces, ahí vemos cómo Dios actúa en medio de toda esa magia y brujería y todo lo que es este espíritu del mundo, el espíritu de la magia y la oscuridad. Entonces, hay muchas cosas en la nueva era que nos pueden sanar. Y ahí es donde está el peligro, porque si usted es miembro de una familia que está con Dios, pero usted está contaminado con la nueva era y aparece con algún problema físico y se va donde un brujo, donde un curandero, y allá le hacen una limpia y no sé qué, y lo sanan de su dolencia, lo que el médico de la familia no había podido hacer, este curandero lo hizo con rituales de nueva era, con chamanismo, con espiritismo, con lo que sea. Entonces esta persona llega a demostrar que lo curaron y esta familia fácilmente cae en eso y de ahí en adelante todo el que se enferma lo llevan donde el curandero. Y así se convierte toda una familia en la nueva era, porque terminan conectados con el diablo, ¿no? Y les usan toda clase de fuerzas naturales para sanarlos, con la idea de que si sana es bueno. Y esto está equivocado, porque como vuelvo a repetir, el diablo también puede sanar. Porque ¿qué es lo que sucede cuando el diablo nos sana? Lo que sucede cuando el diablo nos sana es que nos sana el cuerpo, pero nos toma el alma. Entonces una persona se sana de un tumor, de un cáncer, de lo que sea. Y más adelante, con el pasar del tiempo, esta persona aparece con problemas mentales, con problemas espirituales, que ya no saben ni de dónde viene eso. Y no lo pueden diagnosticar porque cambia. Ustedes han oído hablar de gente que es hipocondríaca, que vive siempre enferma de una cosa diferente. Generalmente esa es una enfermedad espiritual y cuando el médico busca la causa de esos dolores, de esas fiebres, de esos síntomas del hipocondríaco,
parece que es el hígado, después parece que son los pulmones, después parece que son los riñones, después parece que es la sangre, y no es ninguno. Es un espíritu dando vueltas por el cuerpo, engañando y haciendo daño. Y lo que hacen es que los mismos medicamentos y tratamientos que usan para esa persona terminan matándolo, porque no tiene nada de eso. Lo que tiene es una enfermedad espiritual y necesita liberación, un exorcismo. Hay casos hasta de exorcismo. Y todo esto ha sido adquirido por una sanación que recibieron de un curandero, por una limpia, por algo así. Hay gente yo conozco gente que ha terminado en graves problemas espirituales simplemente por una lectura de las cartas del tarot. Con eso les ha entrado espíritus. Ustedes han visto que para los jóvenes, muy jóvenes, es muy común jugar con la tabla Ouija. Esto lo venden hasta en los almacenes donde venden juegos para los niños. Esta tabla Ouija es muy antigua práctica y es espiritismo, invocación de muertos, que es invocación de demonios. Porque los muertos no pueden comunicarse con nosotros. Los que se comunican son los demonios y se hacen pasar por los muertos. Entonces, si usted está invocando a su abuelo, le llega es un demonio que conoce la información de su abuelo y se hace pasar por su abuelo. Pero ¿qué sucede? Que cuando usted ha hecho alguna de esas sesiones de espiritismo con la Ouija y usted tenía 10 años, 12 años, 7 años, pasan 10, 15 años sin que nada suceda. Pero como el demonio no vive en el tiempo, él vive afuera del tiempo, nuestra vida para el demonio es nada, es un instante. Entonces el demonio aparece a los 40 años de ese joven que a los 10 practicó la Ouija. Y a los 40 años aparece esta persona con voces en su cabeza, con toda clase de apariciones y visiones raras, y nadie sabe eso de dónde viene. Esta persona no se acuerda que jugó con la Ouija, y lo llevan al psiquiatra, y el psiquiatra lo diagnostica esquizofrénico o psicópata o quién sabe qué diagnóstico le da. Muchos terminan amarrados en un hospital psiquiátrico y terminan perteneciendo al gobierno porque los declaran un peligro para la sociedad, y resulta que están posesos de espíritus. Hace muchos años, cuando yo comencé mi apostolado, estaba en California y un sacerdote ya muy anciano me habló después de una de mis charlas que di. Y precisamente la charla que di era sobre espíritus, era sobre batalla espiritual. Y el sacerdote me dijo: yo soy un exorcista y visito centros psiquiátricos y busco los pacientes que están diagnosticados con esquizofrenia, psicosis, y les hago oración. Y he logrado liberar a muchos, porque muchos de ellos lo que tienen es posesiones, opresiones, obsesiones, cualquiera que sea el nivel de demonología en que se encuentran. Y el Padre liberó a muchos y me invitó a que lo acompañara el tiempo que estaba yo en California, cuando yo pudiera, y lo acompañé varias veces. Y era increíble que le llevaban pacientes y él los entrevistaba y le decía: ¿alguna vez usted jugó con la tabla de la Ouija? Y ahí mismo la reacción: ¿cómo sabe usted? ¿Quién le dijo? Y no, nadie me dijo, solo quiero saber si usted lo hizo. Que sí. Y dice: bueno, vamos a orar. Y el Padre comenzaba a orar y a hacerle renunciar a esa persona, a ese juego que hizo, las veces que lo hizo. La mayoría de las veces ni se acuerdan cuántas veces lo hicieron, pero de todas maneras el Padre era muy ungido, muy santo, y lograba liberarlos. Y habían reacciones impresionantes en ellos porque estaban posesos, la mayoría. Y sacó mucha gente de los hospitales porque se sanaron. Pero más adelante lo demandaron los dueños de unos hospitales que eran judíos y que
les estaba dañando el negocio y lo demandaron y le prohibieron seguir yendo a los hospitales. Y pronto después de eso murió. Pero es un ejemplo que yo les doy de las consecuencias de las prácticas de la nueva era. El demonio no vive en el tiempo. A usted le pueden haber leído las cartas o la palma de su mano, o el tabaco, o el café, o el chocolate. ¿Quién sabe qué le han leído? Y de repente usted no le puso mucho cuidado, pero porque no le dijeron nada importante. Y tal vez se burló de eso como si no fuera nada. Pero resulta que eso puede haberlo marcado a usted. Puede haber quedado con demonios en su vida porque usted abrió la puerta, porque usted le dio autorización a los espíritus del mal para que le hablaran, para que entraran a su vida. Y más tarde, muchos años después, le pueden aparecer. Y esto es lo que sucede con las prácticas de la nueva era y sus consecuencias, que de pronto, de un momento a otro, se están manifestando fuerzas que uno no tiene ni idea de dónde vienen. Y cuando investigan la persona y le preguntan, ¿usted ha practicado alguna vez alguna cosa mágica, esotérica, ocultista? No, yo nunca he practicado eso, porque no se acuerdan de esa lectura de cartas o de esa limpia o algo que le hicieron años, muchos años atrás. Y entonces hay muchos aspectos de la nueva era de los cuales nos tenemos que cuidar. Por ejemplo, es muy común que la gente adquiera objetos, a veces decorativos. Hay muchas máscaras que vienen de África, que son hechas en madera y muy pintorescas y son aparentemente simplemente culturales. Resulta que muchas de esas máscaras son encantadas, porque primero el que las vende quiere seducir al comprador para que se la lleve, para que la compre. Entonces le ponen espíritu al palo ese, a la máscara esa, y ese espíritu está en esa máscara. Entonces usted se la lleva para su casa, la cuelga en una pared decorativa, y usted está en gracia de Dios, usted no está con el diablo, pero tiene una cosa que está consagrada en la pared de su casa. ¿En qué se convierte eso? Yo lo llamo aeropuerto, porque miren, las brujas que vuelan en la noche, cuando encuentran un lugar donde aterrizar, aterrizan. No pueden entrar a su casa si usted está en gracia, pero si usted tiene una cosa que está mal, como una máscara de esas, ahí sí pueden aterrizar. ¿Y qué sucede? No se pueden desplazar por la casa, porque no tienen cómo, porque la casa está llena de luz, porque usted está en gracia. Pero desde ese palo, desde esa máscara, comienzan a crear problemas en la casa. La gente termina peleando, discutiendo, división, preocupaciones, quién sabe de qué niveles. Y todo esto es parte de lo que pueden hacer los espíritus del mal utilizando elementos que hemos adquirido que no son de Dios y que están encantados. También muchos libros que son esotéricos, metafísicos, filosóficos que están en contra de Dios y los podemos tener en nuestra biblioteca en la casa. Esos son aeropuertos donde puede aterrizar un espíritu. Esto que se llama, ustedes han visto que hay unas cosas que cuelgan que dicen que son cazadores de sueños, cazadores de no sé qué, y tienen plumas y eso. Todos esos son objetos de la nueva era. Por eso uno tiene que tener mucho cuidado con lo que tiene en la casa. Hay que revisarlo bien, mirar con cuidado y asegurarse que nada de eso viene de chamanistas, de tribus indígenas que consagran todos los objetos a los espíritus. Ustedes saben que cuando los indígenas, los chamanistas, consagran cosas a los espíritus, no son los espíritus del bien,
son los demonios que rondan por los aires. Esos son los que aterrizan ahí. Entonces, todo esto que viene del hinduismo, el hinduismo tiene muchas imágenes de dioses, Krishna, Shiva, no sé cuántos dioses hindúes hay y los venden en los mercados. Budas, hay gente que compra Budas por superstición y muchas otras cosas. Todo eso se convierte en un aeropuerto en su casa. Usted nunca debe tener eso porque abre puertas, abre puertas. Y aunque le parezca muy exagerado eso, no es exagerado, porque es la verdad. Es nosotros como hijos de la iglesia, bautizados en Jesucristo, toda nuestra vida hasta que lleguemos a la muerte, hasta el día que nos llame el Señor, vivimos una batalla espiritual. Y más vale que nos acordemos de eso. El demonio nos odia. Nosotros somos instrumentos eucarísticos de reparación. Solo por la Eucaristía nosotros somos una pesadilla para los demonios. Porque cada vez que nosotros comulgamos en gracia de Dios, Jesús Eucaristía rescata un alma de la condenación eterna. Miren, cuando usted está en misa, hay mucha gente muriendo alrededor del mundo. Miles, a veces millones. Y al venir usted a recibir la comunión en gracia de Dios, Jesús Eucaristía rescata un alma que en ese momento se hubiese podido condenar. Por eso somos instrumentos eucarísticos de reparación. Pero esto implica que el demonio nos odie a niveles muy grandes y que nosotros seamos un enemigo terrible de Satanás, porque le hacemos daño, le quitamos almas, solo con existir como católicos. Usted no necesita irse por el mundo a predicar como lo hago yo para ser un enemigo del diablo. No, usted lo que necesita es ser un católico fiel y ya con eso tiene al diablo gritando por ahí porque no quiere que usted sea fiel. Porque si usted es fiel, le quita almas al demonio todos los días, con todas las oraciones que usted hace, con la comunión que recibe, cuando se confiesa, cuando hace un Vía Crucis, cuando reza el rosario, cuando se consagra a la Virgen, cuando utiliza todo lo que somos nosotros como católicos, todas nuestras devociones, todas las tradiciones de la iglesia, son para el demonio una amenaza espantosa, porque todo eso derrota tinieblas. Entonces la nueva era está formada de todos estos elementos. Miren que dentro de la nueva era está el culto al dinero. Ustedes saben que hay dos formas de administrar el dinero. Una, yo soy una persona honesta que trabajo con el sudor de mi frente para ganarme el pan. Y lo hago honestamente, no robo, no le hago trampa a nadie, no estoy envuelto en ninguna corrupción, no miento para hacer dinero, o sea, ese dinero es limpio. Si Dios quiere darnos más, hay muchas formas en que recibimos más dinero, si Dios lo quiere. Pero la honestidad, la rectitud, la dignidad del manejo del dinero hace que el dinero sea bueno. Pero de la misma forma, una persona que no es honesta, que es mentirosa, que es tramposa, el dinero se convierte en algo malo. Y todo ese dinero que tiene es un dinero de las tinieblas. Y con ese dinero hace daño. Porque una persona mala con su dinero lo utiliza para tener poder, para comprar conciencias, para tomar ventaja sobre las cosas. Entonces, el espíritu del dinero está en el bien y el mal, como todas las cosas materiales. Entonces, igual tenemos el espíritu del consumismo, que también es parte de la nueva era. Ustedes saben que vivimos en un mundo totalmente comercial, sin importar, incluso
Países comunistas como la China, usted va a la China y está lleno de mercancía por todos lados, de almacenes, de cosas. El comunismo es consumismo también. Entonces, el consumismo es un espíritu agresivo. Ustedes saben, usted ve la gente en un centro comercial, en un mall, y ve mucha gente esclava del consumismo que entran a esos lugares y terminan comprando muchas cosas que no necesitan. Yo conozco gente que tiene en la casa muchísimas bolsas sin abrir de todas las compras que ha hecho de mucho tiempo, y ni siquiera a veces abren las bolsas, porque es una enfermedad ya, es una obsesión con el consumismo, y nos llenamos de cosas, nos volvemos coleccionistas. Y una persona ya no tiene una blusa, una camisa, sino 50. Ya no tiene un par de zapatos, sino 20 pares de zapatos. Y no usa sino 1 o 2 pares, pero tiene 50. Y así es como este consumismo, este espíritu del consumismo, sin darnos cuenta, nos va seduciendo, nos va tomando. Y miren, lo más triste de eso es que todo esto puede ser causa de un doloroso purgatorio, porque cuando llegamos a la muerte, nosotros tenemos que entrar en un estado de fidelidad a Dios en todas las áreas de nuestra vida. Y todas esas áreas que no han sido reparadas, reconciliadas, concientizadas, quedan pendientes. Y por la misericordia de Dios permite que en un purgatorio se solucionen. Pero es muy doloroso tener que hacer eso ya en el purgatorio y no poder desprendernos de este mundo material todavía, porque tenemos pendiente muchos asuntos que no concluimos, que no solucionamos, como nuestra relación con las cosas materiales, por ejemplo, ¿no? A veces hay situaciones en que dicen que hay ruidos en el closet del cuarto del abuelo que murió ya hace un tiempo, y entonces terminan exorcizando el cuarto y resulta que exorcizan al pobre abuelo que está pidiendo que regalen todo eso que dejó en ese closet, ¿no? Y tenemos que entender que nosotros, como buenos administradores con el Espíritu Santo, el Señor nos enseña a disminuirnos, a volvernos personas prácticas, personas honestas, sinceras en todo. La sinceridad comienza también en saber consumir, saber qué es lo que necesitamos comprar, qué es lo que necesitamos para vivir, qué cosas debemos tener en nuestro hogar, qué cosas nos sobran, qué cosas no necesitamos. Ese orden es parte de liberarnos de la nueva era, porque el espíritu de la nueva era se mete en todas esas cosas, en todo eso está. Miren, otro peligro terrible de la nueva era, del espíritu de la nueva era, es el relativismo. Ustedes saben que el relativismo es un arma letal. Cuando el católico termina diciendo, pero es que tampoco hay que ser exagerado, es que, ¿por qué no? Y entonces ya autoriza que la gente viva en pecado y no los exhorta. Al homosexual que se casa con otro hombre o la lesbiana con otra mujer y ya quieren adoptar hijos. Entonces uno dice, pero si se quieren, ¿quién puede juzgarlos? Y si quieren formar una familia, ¿quién se puede oponer a eso? Eso es relativismo. Si estos viven sin casarse, pues se aman y ahora tienen un hogar más bonito que el que tenían antes. Ahora, ¿quién los puede juzgar? Y todo se va así en esa forma, todo se vuelve relativo. Resulta que ese no es el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios es blanco y negro. O yo soy amigo de Dios o no soy. El que vive en pecado, sin importar cómo lo quiere justificar, el que vive en pecado está en pecado. Y si muere así, está en el peligro más grande para condenarse.
Mucha gente, a pesar de vivir en pecado, se salva por la misericordia de Dios y porque Dios es grande en muchas cosas. Pero ¿se imaginan ustedes el peligro que es morir en pecado mortal? Dios no lo permita. Entonces, la nueva era precisamente nos va anestesiando, nos va quitando la conciencia del dolor del pecado y nos vuelve pues así, relativos, como que, ¿por qué no? Hay que dejar que cada uno haga lo que quiera porque Dios nos dio la libertad. Entonces ya yo no estoy testificando a favor de la ley de Dios. Ya yo no estoy exhortando a la gente a que sea recta, digna de las cosas que Jesús nos ha enseñado, sino de que ahí haga el esfuerzo, ahí trate. Por eso mucha gente dice, él no es tan malo, o ella es buena, ella no es tan mala, solo que vive por ahí en pecado. Entonces uno tiene que estar muy definido y muy fuerte para decir sin miedo, esa persona no puede ser buena si no está en gracia de Dios. El bien solo se descubre en la fidelidad, nada más. Es como el esposo que es súper cumplido con todo en el hogar. Tiene los hijos cuidadísimos, no les falta nada a la esposa, viven súper bien, pero es adúltero, tiene amante por allá. Pero todo el mundo jura que ese esposo es una belleza de hombre. Por ahí tiene un amante, pero ese hombre es buenísimo. Sí, por ahí tiene un amante. Y llegan a cubrir estos pecados porque hay justificación. Pero miren, en las cosas de Dios, precisamente, para nosotros estar libres del espíritu de la nueva era, no podemos ser mediocres, no podemos ser tibios o relativos. Por eso, muchas veces la gente me pregunta sobre prácticas que hay de medicina alternativa y cómo les ha hecho de bien, cómo les quitó el dolor de la rodilla, como yo les he dicho al principio de la charla. Y no entienden qué hay de malo en eso. Y ustedes saben lo difícil que es convencerlos que no está bien. Es como las prácticas del yoga, por ejemplo. Usted quiere ver una persona bien furiosa, un católico de esos que practica yoga en la parroquia. Porque incluso yo conozco parroquias donde en el salón parroquial tienen clases de yoga. Y bueno, uno no puede demonizar esto, porque yo no puedo demonizar a los hindúes. Los hindúes, muchos de ellos pueden entrar al cielo primero que nosotros y son santos. Pero lo que sucede es que Dios es un Dios celoso. Y ustedes lo pueden leer desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Dios no quiere que su pueblo esté envuelto con cosas paganas, con dioses falsos, con filosofías del mundo. Él no quiere, Dios no quiere eso. Y por eso, cuando la gente practica tradiciones de Oriente, tradiciones paganas o tradiciones que tienen que ver con la magia, las astrologías, las numerologías, el reiki, el feng shui, quién sabe cuántas cosas hay, están envueltos en tradiciones orientales del paganismo que tienen espíritus de la naturaleza, que son espíritus caídos. Por ejemplo, el hinduismo es una religión muy antigua, más de 5.000 años, y está construido en 7 yogas. El yoga más popular para nosotros es el Hatha Yoga, que lo conocen como el yoga del ejercicio. Y mucha gente dice, ay, yo solo hago el ejercicio, yo no me meto en la religión, es solo el ejercicio. Y claro, yo practiqué yoga en California 14 años. Incluso las prácticas de yoga me sanaron de un accidente que tuve yo filmando una película y me hernié un disco de la columna y con el práctica de yoga me lo curé. Entonces, yo era de los que daba la vida por el yoga, pero resulta que
Son 7 yogas. El Hatha Yoga, que supuestamente es del ejercicio, es los cimientos de los otros 6. Nami Yoga, Bhakti Yoga, Kundalini Yoga, Raga Yoga. Todos esos yogas son un edificio de esa filosofía del hinduismo. Entonces, los hindúes adoran más de 1.000.000 de dioses que se conocen como deidades, dioses falsos, espíritus. Cuando usted está haciendo el famoso yoga de ejercicios, que lo considera tan inofensivo, usted está cambiando de poses cada 15 segundos, depende de quién lo diseñe, y está así, 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 y muchas otras posiciones. Si usted observa bien la simbología del hinduismo, usted va a encontrar una estatua o una imagen hindú de cada una de estas poses, y cada una de ellas es un dios de ellos. Así de que usted tiene, al hacer el Hatha Yoga, usted lo que tiene es invocación de lenguaje corporal. Está invocando esos dioses con su cuerpo, ¿sí? Y lo hace por 1 hora, por 1 hora y media, dependiendo de quién diseña el supuesto ejercicio. ¿Qué sucede? Que usted practicando yoga se convierte como en un caucho elástico. Yo soy testigo de eso. Queda uno en un estado increíble físico y mental. Pero con el tiempo, sin usted saber de dónde aparecen las consecuencias, depresiones, obsesiones, angustias, cosas que usted no tiene ni idea de dónde llegaron. Y mucha gente ni sabe que le llegó a través de las prácticas del yoga. Y esto es lo que podemos poner como ejemplo de consecuencias de la nueva era. Mucha gente se disgusta mucho. Mire, si usted quiere ver cuando una persona tiene un espíritu de la nueva era, exhórtela en alguna práctica que está haciendo para que vea usted la furia del demonio que está en esa persona, cómo reacciona de violento. Inmediatamente gritan: fanático, ¿cómo se atreve? No hay nada malo con esto. El padre no sé qué lo hace, la monjita no sé cuánta lo hace, fulano lo hace, porque siempre se apoyan en eso. Pero tenemos que darnos cuenta, tanto el sacerdote como la monja, como todos nosotros, somos totalmente vulnerables a ser engañados, cualquiera de nosotros, no importa quién sea, porque somos criaturas humanas y el demonio es más astuto que nosotros. Por lo tanto, a veces nos gana la carrera, sin importar quiénes somos. Así de que uno no puede tomar como ejemplo a nadie para practicar una cosa que no debe y pensar que es buena. Ese es uno de los peligros más grandes de la nueva era, el dejarse influenciar por otras personas que tienen autoridad en alguna forma y que uno admira o que imita o que sigue, porque ahí pueden tumbarlo. Lo que tiene que asegurarse es de siempre investigar lo que va a practicar. Los peligros más comunes hoy con la nueva era son la medicina alternativa, porque hay tantas prácticas de medicina alternativa que envuelven espíritus, invocaciones, sortilegios, encantamientos, todo esto. Lo otro es la tecnología. Ustedes saben que a través de los medios de las redes sociales hay muchísima información, muchísimas voces nos hablan, y aún dentro de la Iglesia Católica. En la Iglesia Católica hay muchos youtubers que promueven prácticas religiosas que están contra nuestra teología católica, y sin embargo las hacen muy populares y mucha gente las sigue porque están hablando de romper cadenas, de quitar maldiciones intergeneracionales y quién sabe cuántas cosas que van contra nuestra teología católica, que no son católicas y vienen del protestantismo o quién sabe de qué cultos o sectas. Y lo vemos a algunos curas muy famosos practicando esas cosas y haciendo mucho dinero.
Yo les digo, miren, cuando ustedes entren a una página de internet y estén mirando a una persona que es católica, lo primero que tienen que observar es si esa página está monetizada. Para saber si está monetizada, lo primero que usted encuentra es publicidad, antes de que abra el video que usted quiere ver. Y en medio de mirar el video le sale publicidad. Y usted tiene que esperar a que la publicidad salga para que siga el video. Esos son páginas monetizadas. Eso quiere decir que su información la venden y usted queda en las listas de miles de personas sin su voluntad. Esas personas lo venden a usted y ganan mucho dinero por cada video que suben. Y hay mucho cura famoso, mucha gente famosa en internet que están monetizados. Entonces, esa es una de las claves para que usted se dé cuenta con quién se está metiendo. Si está monetizada la página, póngale la lista en la mano, que eso no va por un buen camino. Así tenga un aura de luz el que esté ahí predicando. Pero uno no puede dejarse engañar, porque como hablábamos antes, parte del espíritu de la nueva era es el dinero. Muy importante saber eso. Lo otro es la moda. Ustedes se dan cuenta que el demonio pues está envuelto en la moda en una forma extraordinaria. Se han dado cuenta los jóvenes con las cosas que salen, ¿no? Yo mismo cuando era adolescente en los años 60 tenía el pelo hasta la cintura, la barba hasta el pecho, andaba con vestidos de flores y cosas de esas, era vegetariano, una cantidad de cosas absurdas hacía yo, y todo porque esa era mi cultura de los adolescentes en esos años. Cuando ya crecí y maduré, me di cuenta pues que había sido influenciado de una forma absurda por todo el hipismo. Pero cuando usted mira a los adolescentes de hoy, igual están influenciados, quién sabe por cuántas cosas. Ustedes se dan cuenta que ahora los tatús son como si fuera la ropa, ¿no? Y ustedes saben que las mismas escrituras prohíben tatuarse porque se llama automutilación. Porque usted cuando se tatúa mata células y va contra su salud. Y además es una abominación. Pero usted hoy, donde usted diga esto en público, le tiran piedra. Porque tienen todos los héroes, futbolistas, músicos, actores tatuados hasta la coronilla. Y les parece una gracia todo eso. Y resulta que eso es una mutilación. Mutilación de las células. Algo terrible, es una abominación. Está prohibido en las escrituras desde el Antiguo Testamento. Así de que hay muchas otras áreas en la moda que llevan al hombre por caminos que no es. Ustedes saben que la moda ha sexualizado al ser humano totalmente. O sea, de que los diseños que hay son para sexualizar la persona, cuando precisamente lo que la iglesia nos enseña es todo lo contrario. Nosotros debemos vestir dignamente, no sexualmente, sino dignamente, como hijos de Dios. Nosotros no somos esos instrumentos de Dios que van a exhibirse sexualmente para ser atractivos, para seducir a otros. Eso no es lo que somos nosotros. Y todo eso es parte de lo que el demonio hace con la moda. Lo otro es la literatura, el cine, la televisión. Todo eso está invadido por el espíritu de la nueva era. Miren, yo les pongo un ejemplo. Hay películas que escogen dos actores famosos como líderes. Y el tema es un tema de ocultismo, de brujería. Y la gente, como está envuelta en el drama de la historia, no se dan cuenta que esos líderes están practicando ocultismo, brujería. Entonces se justifica la invocación de espíritus, prácticas esotéricas, porque tenemos estos dos famosos actores haciéndolo. Y no nos damos cuenta que nos están vendiendo prácticas y justificándolas. Y la gente débil piensa que esas cosas son normales, ¿no? Que eso es normal, y resulta que no lo es.
son cosas que el diablo vende para que la gente no se alarme con las prácticas ocultistas y lo puedan hacer sin miedo. Sobre todo a los jóvenes, a los niños. Ahora desde muy niños les enseñan a practicar ocultismo, espiritismo, esoterismo, numerologías, invocaciones. Todo eso les enseñan porque el internet está lleno de eso. Y muchas veces encontramos este fenómeno del suicidio y uno se pregunta, ¿esto de dónde viene? Y casi todo viene de internet, casi todo, por invocaciones que hay. Esta tarde vamos a hablar sobre ese tema. El caso es que nosotros tenemos que tener una disciplina inmensa para que estemos prevenidos de las consecuencias de las prácticas de la nueva era, porque son muchas. La Iglesia ha tratado de orientarnos, pero lo que sucede es que la lista de prácticas de la nueva era es interminable. Nunca terminaría de descubrirlo, porque hay tantas cosas. Miren que del budismo han salido muchísimas prácticas que las enseñan en universidades hoy, en las mejores del mundo, y lo utilizan para educar y formar el personal de grandes corporaciones y empresas multinacionales. Les enseñan todo lo que es las técnicas de control mental, la edificación del ser en sí mismo, que es el mismo pecado original. Ustedes saben que lo que hizo el demonio con Eva le dijo, seréis como Dios si comes de esa fruta. Y esto es lo que enseña el espíritu de la nueva era. El espíritu del mundo enseña que nosotros podemos hacer y alcanzar todo lo que queramos por nosotros mismos, sin Dios. Eso es precisamente el templo del amor propio, que es exactamente lo contrario a lo que es Cristo. Porque nosotros no tenemos autoestima, nosotros tenemos Cristo estima. Eso es lo que tenemos. Y no se nos puede olvidar. Nuestro único estima se llama Cristo. No soy yo el que me estimulo, el que la estima viene de mí. No. Si yo no tengo a Cristo en mi corazón, el estima que tengo es del espíritu del mundo, porque me va a edificar en mí mismo. Miren que San Pablo testifica, ya no soy yo el que vive, sino Cristo que vive en mí, porque él se da cuenta que todo tiene que ver es con Dios, y si yo no le doy el señorío a Dios, en todo estoy afuera de Dios. San Juan Bautista le dice lo mismo a sus discípulos. Les dice, yo les dije que venía alguien después de mí, de quien no sería yo digno de atarle sus sandalias. Yo tengo que disminuir para que Él crezca. Y desen cuenta, se trata de hacer crecer a Dios en nosotros y nosotros disminuirnos. Esto es todo lo contrario a la nueva era. La nueva era nos enseña el pecado original, nos enseña a ser nosotros mismos aquellos que alcanzan lo que quieren, y es lo que el mundo nos vende. Así entrenan los vendedores, así entrenan toda la gente en las multinacionales para llevar sus productos, para alcanzar sus clientes, para llevar el éxito a su vida. Es yo puedo alcanzar lo que yo quiera. Las metas que me fije las voy a alcanzar, pero son mentiras, porque cuando nosotros tenemos el Espíritu Santo en nuestra vida, sabemos que lo único que queremos alcanzar es la salvación de nuestra alma, y que lo más importante para nosotros hacer en esta vida como cristianos es llevarle almas al Señor. Esa es nuestra misión. Por eso Jesús le dijo a los pescadores apóstoles que los iba a convertir en pescadores de hombres. Y es porque esa es la misión nuestra, llevarle almas a Dios, comenzando primero con la nuestra y después con todas las demás que el Señor coloca en nuestro camino. Pues este tema
de la nueva era es interminable. Hay mucho que decir, mucho que hablar sobre esto, pero tenemos muy limitado el tiempo y aquí termino. Voy a pedirle al Espíritu Santo su palabra y con esta palabra sellamos. Y yo les leo a ustedes de la segunda epístola a los Corintios, en el capítulo 6, desde el versículo 1, y dice: y como cooperadores suyos que somos, os exhortamos a que no recibáis en vano la gracia de Dios, pues dice él: en el tiempo favorable te escuché, y en el día de salvación te ayudé. Mirad ahora el momento favorable, mirad ahora el día de salvación. A nadie damos ocasión alguna de tropiezo, para que no se haga mofa del ministerio. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, con mucha constancia, en tribulaciones, necesidades, angustias, en azotes, cárceles, sediciones, en fatigas, desvelos, ayunos, con pureza, ciencia, paciencia, bondad, con el Espíritu Santo, con caridad sincera, con palabras verdaderas, con el poder de Dios, con las armas de la justicia, a diestra y siniestra, en gloria e ignominia, en calumnia y en buena fama, tenidos por impostores, siendo veraces, como desconocidos, aunque bien conocidos, como moribundos, pero vivos, como castigados, aunque no condenados a muerte, como tristes, pero siempre alegres, como pobres, aunque enriquecemos a muchos, como quienes nada tienen, aunque todo lo poseemos. Palabra de Dios.